Siempre que hemos parado, ¿viste? Sí. De qué hay que hablar, ¿no? Está muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Pasaron 10 minutos de las 12. ¿Dónde se comunica la gente? ¿Algún mensaje, algún reto, algo, alguna corrección para hacernos? 11 3870 7485, nuestro WhatsApp 0810 222 0870, también habilitado el chat a través del streaming vía YouTube. Recordando que a partir de las 12 del mediodía, cuando el top indicó el inicio de esta nueva hora, ya estamos en comunicación también con todas las emisoras del país. ¡Qué bueno! Y con teniendo contacto con cada una de nuestras provincias. Ya esto es lo que veníamos diciendo, ¿no? En el anticipo, en la previa a un gran fin de semana largo, seguramente con mucho movimiento entre las rutas argentinas. Correcto, así que nos cuenten también, de paso, cuáles son los planes, ya teniendo un poco de idea de cómo va a estar, por lo menos en términos climatológicos. Me gustó, me gustó. Y la gente que puede vernos también, si lo desea. Y bueno, obviamente prepárense para no asustarse demasiado. Por el canal de YouTube, ahí nos estamos viendo. Cada vez se van conectando más gente de todo el país, la radio más grande de la Argentina. Nosotros tenemos el privilegio de compartir este espacio con ustedes, así que nos van contando también desde cada una de las provincias, distritos, localidades, ciudades, barrios, de donde quieras, nos vas contando qué va pasando, cómo ven a la Argentina en un momento importante, en este segundo año del gobierno de Milei, con decisiones como la salida del cepo que impactan en nuestra vida cotidiana también. Pero claro, hoy se van a conocer el veredicto contra los hermanos Quisca, ¿no es cierto, China? Así es, después de, diríamos, un proceso relativamente corto, una instrucción corta también, había mucho material también para considerar de abuso como sexual infantil. prueba. Abuso sexual infantil, pedofilia y también la distribución de este material de abuso sexual infantil en la provincia de Misiones, un sector también el litoral, en donde se habla muchísimo de estos casos, de redes de pedofilia, de redes de trata de personas, incluso de menores con fines de explotación sexual, como involucra el caso Loan y que también tiene ramificaciones por la provincia de Córdoba y en Chaco también. Yo voy a aprovechar, si no puede o no quiere, por supuesto, Roberto Rey, que es especialista en psiquiatría y salud mental, y lo llamamos por el Día Mundial de la Conciencia sobre el Estrés. Le voy a preguntar primero sobre estos temas que son tan, obviamente, peligrosos y que van en aumento. ¿Qué pueden hacer los padres frente a los adolescentes, las pantallas y estas redes que por ahí aparecen? ¿Cómo él, como especialista en el bocho, digamos, por decirlo como se decía antes, puede darnos algunas sugerencias preventivas en este caso, si tiene ganas? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Hola Hugo, muy buenos días. Un gusto de participar con ustedes. El gusto es nuestro. Le preguntaba, se habla mucho de la adolescencia, hay muchos peligros en las redes, muchos temas vinculados con la identidad, la configuración justamente del sujeto en esos términos, la violencia escolar, y los padres que ahora intentan prevenir el peligro, pero ya no con el hijo fuera de la casa, sino en su cuarto encerrado, conectado, vaya a saber con quién, ¿no? Sí, Hugo, el diálogo es fundamental como comunicación intrafamilia y, por supuesto, ad extra también de la familia. Pero el diálogo entre los padres es fundamental con los hijos. Es decir, establecer un canal, porque ¿qué es lo que pasa? Las nuevas generaciones, millennials, centennials, y se comunica mucho mejor con los celulares que con la familia. Por lo tanto, el primer eslabón, la primera línea de defensa de un adolescente, no cabe duda que es la familia. Por eso quienes tienen que abrir el juego, aunque no siempre es fácil, muchas veces es difícil porque justamente estas nuevas generaciones establecen también barreras con la familia, pero hay que intentar siempre la prudencia, siempre lo que tiene que ver un poco con los valores preventivos es fundamental. Y sobre todo, advertir de los peligros, un poco que el mundo, a través de muchas formas de tentarlo al adolescente, los puede hacer caer muchas veces incautamente en redes perversas, en redes psicopáticas, en redes narcisistas, que muchas veces
captan y justamente le quitan la libertad a través de esta captación, y a partir de ahí el adolescente se vuelve mucho más reacio al diálogo con la familia. Así que a mí me parece que es un muy buen tema el que usted está tocando, y tiene que ver un poco con advertir, sobre todo a papá y a mamá, es decir, de esta realidad, y siempre hay que tratar de darle tiempo, es decir, a través del conocimiento, a través del amor, hay que darle tiempo para dialogar con los hijos. A propósito del narcisismo, que es un término que ahora cobra actualidad por muchos de estos casos, incluso en el caso de los Quisca, se habla de rasgos narcisistas. ¿Por qué no nos define un poco mejor qué significa el narcisismo? En realidad el narcisismo es una estructura que prevalece y subyace dentro de la estructura misma del carácter y de la personalidad. No es una figura mala. Lo que es malo es el narcisismo patológico. Si tenemos que definir con total precisión. Es decir, narcisista somos todos, porque de alguna forma el ego está impactado por una especie de amor propio natural. Para sobrevivir, ¿no? Digo, pensando en nuestros orígenes como humanos, ¿no? Obviamente. Claro. Exactamente, Hugo. O sea, el niño cuando nace llora, pero también en su llanto aspira aire que está aspirando vida, y por lo tanto, bueno, esto habla también de los primeros momentos de la vida, en donde prevalece la vida justamente porque el yo tiene hambre de aire, hambre de vida, y esto es natural, como un narcisismo natural, para decirlo de alguna forma. El problema es que cuando este narcisismo se va transmutando en egoico y excesivamente centrado en sí, entonces a partir de ahí puede patologizarse, y ahí viene la patología del narcisista, conjuntamente con otras perversiones y con otras quiebres de la salud caracterológica, que se transforma en caracteropática, que es la patología del carácter, la patología de la personalidad, y a partir de ahí la persona se transforma lo más parecido a un lobo del hombre y de sí mismo, es decir, en una verdadera bestia que, quita las mejores condiciones de la condición humana, y a partir de ahí vienen perversiones de toda naturaleza, y sobre todo cuando va creciendo esta patología, se transforma realmente muchas veces en una persona antisociable, o, como pasa con las redes sociales, también capturando niños, adolescentes, provocando daños psíquicos de gran envergadura. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Horacio Marmurek lo saluda. Hablaba en cómo prevenir esto, pero también al principio de la nota Hugo decía que en esto de concientizarnos sobre el estrés, en el diálogo, ¿no? En la posibilidad de estar atentos y charlar y ver y detectar estas cosas. Pero claro, justamente una de las consideraciones del estrés es la imposibilidad de mirar hacia los costados frente a la cantidad de cosas que nos pasan. Ese equilibrio es hoy lo que más nos cuesta conseguir y que genera una vez más el estrés, ¿no? Efectivamente, el estrés en realidad es una reacción-respuesta natural de tensión de la vida. Es decir, ustedes, Hugo, Horacio, yo en este momento estamos con un grado de estrés saludable, que es una tensión adecuada que nos permite también la misma existencia. En el cementerio no hay estrés porque no hay vida, claro. Evidentemente, claro. Entonces, los seres vivos estamos con un grado de tensión también saludable que nos permite, levantarnos a la mañana, asearnos, desayunar y salir a buscar la vida y el trabajo. Ese estrés es bueno. Ahora, cuando hay una sobretensión que termina siendo desadaptativa para las tareas habituales, entonces estamos hablando de distrés. Y lo que hoy tenemos que prevenir como una concienciación importante, y me parece que el día es meritorio como para a nivel mundial poner énfasis en la toma de conciencia de estas realidades, es que el distrés es previsible. Es decir,
La tensión en sí, el estrés bueno, forma parte de la vida, pero lo que hay que prevenir es el distrés, es decir, las disfunciones desadaptativas que la tensión provocando todo tipo de menoscabo, hipertensión arterial y todas las enfermedades que sobrevienen en salud mental como la ansiedad y la depresión. Doctor, ¿cuánto influyen las redes sociales en estas patologías y en esto en que tenemos que tomar conciencia de que nos tenemos que cuidar? Mucho pueden incidir en la medida que nosotros hacemos de esto una verdadera adicción. Es decir, la adicción, el pasar mucho tiempo frente a las pantallas, con todo lo que esto significa, va a aumentar la carga de distrés en las personas, pero en realidad no es lo que ocurre, sino cómo yo me tomo los acontecimientos que ocurren. Es decir, nosotros tenemos una gran ventaja que a través de Internet, a través de los celulares, de las computadoras, de las tablets y demás, estamos en comunicación permanente con el mundo y con las circunstancias. Y eso es buenísimo. Ahora, ¿de qué forma administramos este tiempo? ¿De qué forma administramos los contenidos que de alguna forma vamos en búsqueda de ellos? Bueno, ya esto es una cuestión de inteligencia, claro, de carácter y también de voluntad, ¿no? Correcto. Ahora, yo pensaba en las redes y pensaba, por un lado, en lo que pasa con la adolescencia, porque ahí en la serie y lo que vimos en los últimos días con chicos que van armados al colegio, los famosos incel que se consideran célibes involuntarios porque no son elegidos, y ahí se refuerza la identidad de un grupo que dice a vos no te elige porque sos feo, el famoso grupo de los ¿cómo se llamaba? Cazaviolines, que de repente se graban como si fueran la naranja mecánica, golpeando a supuestos abusadores sexuales. Y hoy un caso, que ahora está en Clarín, acusaron a un joven con discapacidad de torturar animales y un grupo de vecinos casi le quema la casa, y era toda una broma de un hater. Que había un chico de 22 años que creó perfiles falsos para difamar a otra persona. Es decir, estamos entre fake news y todo esto generando una sociedad paralela con mucho peligro, ¿no, Re? Claro que sí, Hugo, porque, bueno, el hombre, la persona humana, desde el fondo mismo de la historia, podríamos decir que nace también con cierta agresividad natural. Ahora bien, que esa agresividad se transforma. Es aplacada por la cultura, en verdad, ¿no? Pero cuando esa cultura, claro. O sea, en las sociedades antiguas podríamos decir que la violencia se ejercía de distintas formas, el hombre sobre el hombre, pero también para cazar el mamut se juntaban distintos grupos y lograban cazar el mamut y después dividirlo para alimentarse y sobrevivir. Es decir, la agresividad es buena en la medida que también la podemos administrar a través de una correcta adecuación a la psicología interna y a la adaptación externa. Es decir, lo importante es la adaptación. Cuando estos grupos, bajo ciertas normativas, también perversas, también narcisistas, porque tenemos que volver también un poco a la patología narcisista patológica y perversa, evidentemente se va a producir un estado de agresividad patológica, ¿no? Claro, en las sociedades pre-Estado justamente ocurría eso, ¿no? La ley de más fuerte, después fuimos generando patrones y nos fuimos organizando de tal manera que la ley, desde el Código de Hammurabi hasta acá, formó parte de los límites al que le entregamos nuestras libertades, ¿no? La ley es el límite para ejercer lo que uno consideraría ¿no? la mal llamada justicia por mano propia, pero como es ilegal no puede hacerlo, y entonces todos quedamos subsumidos bajo esas normas. Ahora, cuando las normas son virtuales, o ocurren otros escenarios de creación de realidades virtuales, no está determinado qué se puede y qué no se por puede, ejemplo, y qué culpa cabe según lo que vos hagas o no hagas. Esto que estamos hablando, esto de generarle, esta noticia que trajiste vos, de generarle algo a alguien y que ese alguien pueda casi morir por eso, ¿qué culpa, qué culpa cabe a quién, no? Contrato social totalmente roto. Es decir, se refuerza la idea de
no sé si es la palabra conciencia, pero de un sujeto mucho más virtuoso, con muchas más destrezas para enfrentar este nuevo escenario, ¿no? Estoy pensando, ¿no? En realidades que se configuran todo el tiempo, identidades frágiles que pueden incluso caer en lo que se llaman lobos solitarios, es decir, víctimas del propio terrorismo. Digo, lo que empieza como un chiste de 2 o 3 puede terminar como parte de una organización mayor. Me lo pregunto, usted es el médico. Bueno, en realidad ustedes están realmente dando el punto central de esta problemática, porque la ley surge cuando el proceso de sociabilización genera una institucionalización. Es decir, la ley es un instituto que crea una determinada cultura y a partir de ahí va a establecer las normativas. Pero esas normativas, como el Código de Hammurabi, que usted citaba muy bien, pero el Código de Hammurabi hace 5.000 años decía por un dedo hasta un dedo, por claro, un ojo hasta un ojo. Ponía, como bien dice usted, un límite. Pero antes de ese código, evidentemente se habían matado unos cuantos. Sí. Es decir, no establecía en el código de que por un ojo, otro ojo. Es decir, evidentemente el límite no se puede establecer por la velocidad, por la rapidación de estos procesos que tienen que ver con Internet, con las redes sociales, y que de todos modos han avanzado tanto en el proceso de conciencia humana y por otro lado de comunicación humana, pero la ley, la institucionalización todavía no se pudo establecer. Doctor, entonces vamos detrás un poco del problema, ¿no? Sí. Doctor Jorge Vaccaro lo saluda. Hola, doctor. En relación a lo que hablábamos sobre los adolescentes, los adultos tenemos muy en claro el estrés, ¿no? Y incluso a veces cómo proceder frente a un cuadro de estrés profundo o de ansiedad profunda o de tensión profunda. ¿Cómo se reconocen esos cuadros en un adolescente, en esa etapa en donde la retracción de las emociones es más común y en donde es muy difícil dimensionar hasta dónde la profundidad de ese estrés puede generar un cuadro patológico? Los síntomas del estrés, la ciencia los ha determinado claramente. Lo importante es llegar a la gente con este tipo de conocimiento. Es decir, el estrés neurobiológicamente es una descarga de ciertas regiones del hipotálamo que segregan corticoides, cortisol, ¿no? El famoso cortisol. El CRH, corticotrophin releasing hormona liberadora de corticotrofina, que a partir de ahí va a generar, va a impactar sobre la CTH y otras cascadas significativas de glutamato, etcétera, provocando una reacción, podríamos decir, del simpático, excitatoria en las personas, o sea, impacta sobre el sistema autonómico. Es un poco complejo técnicamente, pero podríamos decir... No, pero lo explicó bárbaro, lo entendimos todo, muy bien. Está bien. Entonces, la idea es cuál es. Es excitatorio y esto va a generar aumento de la presión arterial, dilatación de las pupilas, contracturas musculares y, por supuesto, intensa ansiedad y desgaste de que la ansiedad provee. Evidentemente va a producir una serie de cascadas negativas como el glutamato y otros factores negativos de la condición biológica del hombre, provocando un estado patológico de tensión que va a impactar directa, indirectamente, menoscabando los sistemas de defensa, incluyendo el sistema psíquico, el sistema neuro, el sistema inmunológico y facilitando muchas veces el desarrollo de desgaste que muchas veces termina en enfermedades inmunológicas, enfermedades mentales, ansiedad, pánico, fobia, depresión, correcto, etc. Bueno, esta última parte nos pesó un poquito, le voy a decir. ¿Cuándo puede venir a visitarnos, doctor? No, mentira, pero ha sido un lujo tenerlo. Realmente. Porque usted nos explica todo perfectamente. Ahora, toda esa cascada usted dice que se produce de manera negativa. Yo le hago una pregunta desde el desconocimiento absoluto. ¿No se supone que una persona en movimiento, una persona vital,
tiene permanentemente este flujo de energía que se da por esta misma operación de estrés o de atención, etcétera, etcétera? ¿No hay un rasgo o un elemento o varios también positivos y vitales en esto o son casi todos negativos los efectos? No, es muy bueno lo suyo. Es muy bueno, Hugo, y si me da 2 minutos se lo explico. Sí, lo tiene, claro. Sí, en realidad, el estrés bueno también es bueno. Es decir, la liberación de estos corticoides son naturales. Es decir, es como diríamos una pulsación, como hay pulso cardíaco, hay pulsos también que la neurobiología provee, y el cortisol del hipotálamo va regulando como un reloj pulsátil naturalmente estas neurohormonas. Este es el estrés bueno. Entonces, estas pulsaciones son aceleradas por el estrés, es decir, por la tensión. Es decir, si yo estoy tranquilo dentro de mi departamento, evidentemente la pulsación natural, duermo bien, estoy tranquilo, como bien, estoy leyendo, etcétera. Pero si entra un león hambriento de carne humana dentro de mi departamento, evidentemente las pulsaciones aumentarán, los pulsos biológicos, no solamente los pulsos cardíacos, los pulsos respiratorios, la taquicardia, digamos, cardíaco, o la taquipnea respiratoria. Es decir, la persona entra en un estado de defensa natural porque entra un león y me tengo que defender. Ahí acelero los pulsos, y esa aceleración va a terminar cuando el león se vaya o me coma, ¿no? Bueno, claro. Eso es otro tema. Claro, pero, es decir, lo importante del estrés también, en relación con esto, que ante un bocinazo, ante un impulso negativo en la calle, evidentemente todos nos vamos a alterar y vamos a tener una reacción de estrés normal. Ahora, el problema del estrés se transforma en un estrés disfuncional y distrés cuando es crónico. Es decir, no podemos cronificar esta situación, porque la cronificación... si todos los días viene un león, vamos a terminar mal. Si todos los días viene un león al departamento, vamos a terminar mal, o porque nos come, o porque el estrés permanente, en este caso, que tiene rasgos negativos, nocivos, nos va a dañar, ¿no? Exactamente. Entonces, el hombre siempre ha vivido con esta disyuntiva, desde el fondo mismo de la historia, pero hoy tenemos estrés moderno que de alguna forma también nos interpela todos los días. Ese es el que hay que evitar. Esa cascada significativa de cortisol es la que tenemos que aprender a regular, con respiración, con relajación, con pensamientos positivos, con psicología positiva, y eso es lo que nosotros de alguna forma también enseñamos en la Red Sanar. Capo total, Roberto Re, especialista en psiquiatría y salud mental, nos dio una clase y sugerencias que ojalá toda la audiencia también aproveche para vivir mejor. Le dejo un gran abrazo. Semana Santa, felicidades. Gracias, un abrazo. Toda la información que necesitas la encontrás en Nacional. Creer o reventar. Con Hugo Machiavelli. Temporada otoño. Nacional. Tu radio. La Liga Argentina se vive en fútbol. Show Nacional. Este sábado,